Uno de los primeros temas fundamentales a conocer para proceder al cálculo de la PTU es la clasificación que de los trabajadores efectúa la Ley Federal del Trabajo al dividir a los mismos en trabajadores de planta y trabajadores eventuales, así como en aquellos trabajadores que tienen derecho a la prestación y los que no. El dominio de esta división es esencial, pues de la misma se derivan los plenos alcances de la prestación para cada clasificación en que incurra un trabajador. En este video podrás conocer en qué consiste la diferencia entre cada una de estas relaciones laborales, las normas que regulan a las mismas y las reglas generales para la aplicación de la PTU en relación a los mismos. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco y te doy la más cordial bienvenida a tu comunidad fiscal online. Y con el propósito de que no te pierdas ninguno de los videos de este segundo curso de capacitación en esta comunidad, te invito a suscribirte para que YouTube te envíe los avisos en relación a la carga de nuevos videos en este portal. Entrando al tema de la clasificación de los trabajadores para el reparto de la PTU, podemos afirmar que en general se reconocen para efectos de esta prestación y otras en materia laboral de la Ley Federal del Trabajo las siguientes relaciones laborales. En primer término se reconoce a los trabajadores de planta, a los eventuales y a los de confianza. Esta clasificación es determinante, pues para cada uno de los anteriores se derivan diferentes métodos de cotización de la PTU. En el caso de los trabajadores de planta, esta figura se encuentra regulada por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 127 y que define a estos trabajadores como aquellos que tienen derecho a participar de las utilidades con independencia a la totalidad de los días laborados en el año. En su caso, cuando no hayan desarrollado su actividad laboral todo el año, estos trabajadores tienen siempre el derecho a participar en la PTU por el número de días que hayan trabajado. Respecto a los trabajadores por obra o tiempo determinado, también conocidos como trabajadores eventuales, es de afirmarse que estos tienen derecho a participar de la PTU siempre que hayan laborado al menos 60 días al año. Esta información puede ser corroborada en el artículo 127, fracción séptima de la Ley de la Materia. Por lo que respecta a los trabajadores de confianza, la ley reconoce en este ámbito a los trabajadores que sí tienen derecho a la participación y a quienes se les excluye del mismo. Quienes no tienen derecho a participar en la PTU son los directores, administradores y gerentes generales de las empresas. En cambio, sí lo harán los demás trabajadores de confianza, con la limitación de que si el salario que perciben no es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado o de base de más alto salario dentro de la empresa o establecimiento, se considerará este último salario aumentado en 20% como salario base máximo para proceder, en su caso, al cálculo de la PTU. En relación a su situación de salud, la Ley Federal del Trabajo también reconoce el derecho de los trabajadores incapacitados a recibir esta prestación, aunque es preciso afirmar que la misma ley divide a los trabajadores incapacitados por aquellos quienes han sufrido un riesgo de trabajo y que por lo tanto tienen derecho a la prestación, y aquellos otros que, estando incapacitados, no obstante, la circunstancia no proviene precisamente de una situación de riesgo laboral y por lo tanto la ley
niega a estos el derecho a la percepción de la prestación. Respecto a los trabajadores en estado de incapacidad a causa de un riesgo laboral, las reglas en concreto son las siguientes. El artículo 127, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo, establece que las madres trabajadoras, durante los periodos pre- y postnatales, así como los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal, serán considerados como trabajadores en servicio activo. La consecuencia legal es que los días así transcurridos por la enfermedad o por el estado de gravidez también computarán para efectos del cálculo de la prestación. En el caso de los trabajadores incapacitados por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, se considera que estos no son trabajadores en activo y se les suspenderá en general y temporalmente de las obligaciones de prestar el servicio para el cual fueron contratados. Así como al patrón, también se les suspenderá en su obligación de pagar el salario sin responsabilidad, en este caso, para ninguna de las dos partes contractuales, según como se encuentra ordenado en el artículo 42, fracción segunda de la Ley de la Materia. Por lo tanto, en este caso, no se generará la PTU en favor de los trabajadores. Por último, la Ley Federal del Trabajo también prevé trabajadores que, a pesar de estar en activo, se encuentran excluidos del derecho a la percepción de la PTU. En este caso, los trabajadores que no tienen derecho a la PTU, según la Ley Federal del Trabajo, son trabajadores domésticos y trabajadores autónomos. Respecto a los primeros, los trabajadores domésticos, se entiende por los mismos aquellos a quienes asisten en el servicio a una persona o familia, y que por ende, dada el lugar donde desempeñan su actividad, no participarán en el reparto de utilidades. Por lo que refiere a los trabajadores autónomos o verdaderos profesionales, que son para quienes en realidad se creó el régimen de las personas físicas con actividad empresarial y profesional en la Ley del Impuesto sobre la Renta, es de considerarse que tampoco tienen estos derecho a la participación en las utilidades de las empresas relativas a las personas físicas o morales a quienes les presten un servicio. Este es el caso de las personas físicas que sean propietarias o copropietarias de una negociación, los profesionales, técnicos, artesanos y otros que en forma independiente presten servicios a una empresa siempre y cuando no exista una relación de trabajo subordinada con el patrón. Es así que podemos llegar a las siguientes conclusiones respecto a este tema. Primera, en materia legal, para que un trabajador pueda considerarse con derecho a la PTU, deberá en todo caso de ser un trabajador subordinado con más de 60 días efectivos laborados, o en su caso la fuente del ingreso del trabajador debe ser de tal naturaleza que produzca una utilidad económica, no necesariamente especulativa. Por otra parte, en materia contable, tendrá que hacerse el cómputo individualizado, conforme a las circunstancias específicas de cada trabajador, en el cual se detalle las causas de las cuales se deriva que cada uno de estos trabajadores tiene o no derecho a cierto monto en la prestación laboral. Espero este video en materia de PTU te sea de utilidad. Te invito nuevamente a suscribirte si no lo has hecho y a visitar nuestros documentos escritos en relación a este tema en mi página personal http://antoniopipilhuasco.com. E igualmente te invito a compartir esta información con aquellas personas a quienes tú consideres que la misma les puede ayudar o ser de utilidad. Te repito mi nombre, José Antonio Pipilhuasco. Te recuerdo, esto es tu comunidad fiscal online. No me queda más que agradecerte y desearte un excelente día.
Hasta luego.